persona, y a veces hablamos del personaje y no tanto de la persona, de la relevancia nacional e internacional de los Sainz, sí me gustaría también agradecer a la empresa Tatum, muy especialmente a Jaime Cros, que es su delegado en la Comunidad Valenciana, el haber posibilitado que nuestro club y todos los socios pues podamos disfrutar de ella. Muchas gracias, Jaime, y evidentemente pues muchas gracias, Lolo. Sorteo de 2 libros. Sé Innovador, RH, escrito por Daniel Primo y también por Eugenio de Andrés, que es socio y director de Tatum. Y Eugenio de Andrés, que me acompaña y nos acompaña también y que va a colaborar con Lolo Sainz en la presentación de este libro y al que tengo el placer de ceder la palabra. Eugenio. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias al Club de Marketing por darnos la posibilidad de colaborar, de hacer pues bueno, este primer evento juntos y esperamos pues, que os guste para que sea el primero de muchos, ¿no? Yo creo que teniendo a Lolo Sainz cerca, pues Lolo ha sido un gran referente en el mundo del deporte, ¿no? Adolfo ha intentado pues, hablar de su palmarés. Lo que pasa es que es tan extenso que es complicado, por mucho espectacular. Yo creo que todos tenemos dones, pues el don de Lolo Sainz, sin duda, es liderar, ¿no? Él ha liderado con éxito equipos durante muchas décadas, ha conseguido llevar siempre a sus equipos al éxito y nadie le ha enseñado. Ha sido bueno, pues su propio saber hacer, ¿no? Y los que nos gusta estudiar el liderazgo, nos gusta, digamos que comprender los porqués para tratar de aprender y de mejorar, pues cada vez que Lolo Sainz es un referente en ese sentido. Me va a tocar, porque en aquella época, indudablemente, sobre todo con la selección, competir era muy difícil y muy complicado. Muy difícil y muy complicado, pues por ejemplo, lo decía hoy, ¿no?, en la comida. Yo tuve un grupo de trabajo en la selección magnífico. Magníficos jugadores, entregados en lo que había que hacer, sabiendo lo que teníamos que hacer, el objetivo que teníamos que conseguir. Pero, por ejemplo, el pivo más alto que tenía se llamaba Alfonso Reyes. Claro, la mayoría a lo mejor no habíais ni nacido. Alfonso Reyes era nuestro pivo fuerte, poderoso, que según él medía 2,3 y según yo, porque lo había medido, medía 1,98. Eso era mi tarjeta, para poder competir, era nuestra tarjeta para poder competir. No teníamos un Gasol, ni un Felipe Reyes, su hermano, que es más alto que él, no teníamos un Vázquez, no teníamos, es decir, esta cantidad de jugadores que afortunadamente tenemos ahora en nuestro deporte. Yo lo que sí quisiera deciros es que me da mucho corte, insisto, en que salgan todos los títulos que he conseguido, pero de alguna manera me sirve para dar las gracias de todo corazón a las personas que he tenido conmigo, tanto a mis jugadores, indudablemente, como mis segundos entrenadores, como mi cuerpo técnico, que todos, gracias a que éramos un equipo, pudimos llegar siempre a metas bastante importantes. Yo como jugador, que prácticamente no me acuerdo, de verdad no me acuerdo, yo creo que era bastante paquete. Era un tío con mucha voluntad, con mucha fuerza, me entregaba en lo que me decía mi técnico, me entregaba a tope para intentar satisfacer a él y sabiendo que si esto lo hacía bien, estaba ayudando a mi equipo. Porque yo desde muy joven, la idea del equipo siempre la he tenido muy presente. Yo siempre digo, no sé si he sido bueno, regular o mal entrenador técnicamente hablando, pero nadie me puede echar en cara que no he peleado y luchado por tener siempre un equipo que me llevara o que nos llevara a alcanzar las cotas que afortunadamente hemos conseguido, ¿no? Fijaros que del único detalle que me puedo acordar de cuando era jugador era que teníamos un entrenador de aquí cerquita, de Alicante, se llama Pedro Ferrandi, muy mala uva, un tío siempre. Y yo me acuerdo que cuando llegué al Real Madrid, como al equipo profesional del Real Madrid, tenía 19 años, la primera máxima fue: está terminantemente prohibido que el jugador se dedique a otra cosa, tiene que jugar y se acabó.
Y yo ya me había comprometido y no podía echarme atrás, porque pobres criaturas. Era un colegio de curas que tenía al lado de casa y tenían unos equipos de niños y a mí me encantaba entrenar a los niños. Y siempre me escapaba a las 4 de la tarde a entrenar a los niños. Al cabo de mucho tiempo, y cuando él ya decidió dejarlo y yo cogí su puesto, me dijo: sé que desde los 19 años entrenabas. Por eso estás aquí. O sea, era mi pasión, ¿no?, entrenar. Entonces, bueno, yo lo que sí quiero en el día de hoy es trasladaros un poquito mi experiencia como ya sé que suena un poco fuerte, como conductor de personas, ¿no? Insisto, porque a mí lo demás, que si he hecho una zona bien, que si he defendido al hombre, que si... Bueno, eso lo podemos hacer cualquiera, ¿eh?, porque está escrito en todos lados. Yo creo que lo importante, lo verdaderamente importante para que se funcione bien tanto en un equipo, y me atrevería a decir que en una empresa, es que haya esa sensación de equipo que nos lleve todos en el mismo objetivo para conseguir lo más grande para ellos. Entonces, Eugenio. Bueno, un poco lo que solemos hacer, Lolo y yo, Lolo y Tatún, es un programa para desarrollar equipos de alto rendimiento, para enseñar a liderar, para enseñar a construir. Entonces, bueno, como hoy tenemos poquito tiempo, lo que hemos cogido es pues algunas partes y os vamos a enseñar un poco, sobre todo cómo nació este programa, esta colaboración, ¿no? Porque, bueno, pues cuando Lolo y yo nos conocimos hace ya 5 o 6 años, un amigo común, fue como muy curioso, ¿no? Un amigo común que ya falleció, se llama Paco, pues bueno, nos juntó. Y entonces venía del Rastro, fue en Madrid, y había comprado unas postales. Entonces, él empezó a sacar unas postales y a enseñárnoslas. Eso empezó a recordar a Lolo, pues, experiencias y recuerdos de su carrera, y yo, pues, iba ligándolo con cosas que nos iban pasando a nosotros en nuestro día a día en Tatún, ¿no? Y a partir de ahí, de ese hilazón, pues vimos que podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Trasladar ese conocimiento de Lolo aplicado al mundo de las organizaciones. Y bueno, lo que vamos a hacer es pues un pequeño trocito de ese programa, ¿no? Simulando un poco aquella reunión. Pues una de las primeras fotos que nos enseñó nuestro amigo Paco era la... Bueno, está claro, en efecto, la humildad es fundamental para mí. Ha habido quizás dos, la humildad y otro que para mí es también un valor, yo creo que crucial, ¿no?, que es la lealtad, ¿no? La lealtad hacia tu gente. Persona que blandenga y... Yo creo que en esto Lolo es un gran ejemplo y os podría poner un montón de... Lolo es terriblemente exigente. En los programas que hacemos, que sacamos a directivos a la cancha, tenéis que ver cómo les entrena. O sea, si pensáis que no les grita, o sea, corren que se dejan la vida. Y Lolo detrás, Lolo corre como uno más. Yo creo que es terriblemente exigente, pero en este tiempo que he colaborado con él, me ha demostrado tantas veces lo que tú decías de la humildad, y es lo que yo creo que le hace tan grande. Os cuento una anécdota para terminar. Hace poco íbamos a dar un taller a Castelldefels. Entonces, daba la casualidad que yo el día antes presentaba un libro en Madrid. Entonces le digo: mira, Lolo, vete tú por la mañana tranquilamente, porque yo tengo que coger, lo presentaba por la tarde, cojo el último AVE de las 9, llego a Barcelona a las 12, me cojo un coche y llegaré a Castelldefels a la 1:30. No tienes por qué hacer eso, tú te vas tranquilamente y tal. Se me queda mirando y me dice: tú no has entendido nada, ¿eh? O sea, tú llevas conmigo trabajando 5 años y no has entendido nada, macho. O todos en la cama o todos en el suelo. Si tú vas y llegas a 1:30, yo voy contigo y llego a la 1:30. Somos un equipo. Claramente, ¿no? Yo creo que la humildad hace al líder grande, yo creo que Lolo Sainz es un gran ejemplo de ello. Muy bien, muchas gracias. Vuestra presencia, y espero que mantengamos el nivel de las conferencias de marketing, aunque realmente va a ser complicado. Muchas gracias, Lolo, muchas gracias, Eugenio. Encantado. Y hasta la próxima.